le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva edición de El Tornillo aquí en el canal de la ciudad. Profe, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Bien, pero un poquito preocupado. Ajá. Bueno, tiene que ver con nuestra profesión. Cuando mirás en perspectiva la oferta electoral de este año, que bueno, se está iniciando obviamente, pero ya hay algunas tendencias más o menos un poquito claras, llama la atención, Luis, la cuestión de la fragmentación de la oferta electoral. Así es, Lo vemos en la ciudad de Buenos Aires, totalmente. vemos peleas en básicamente todos los espacios. No quiere decir que vayan divididos, pero bueno, lo ves en el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Vemos una tendencia a que haya coaliciones ideológicamente un poco difíciles de explicar. El radicalismo con la Sí. Libertad Avanza en Chaco. Cuando uno mira más allá de la región, se trata de un fenómeno bastante común, con casos Sí, extremos, totalmente. como el de Perú, el de Colombia, con otros casos que tienden a acotarse, por lo menos parcialmente, como en Brasil. ¿Por qué esta fragmentación de la política? Bueno, en primer lugar, la fragmentación ha sido siempre, salvo en Argentina, ¿no es cierto? Pero sí en América Latina, algo bastante corriente, ¿no? Vos fíjate Perú, ¿no? En Perú hubo siempre casi lo que Sartori llama una atomización, ¿no es cierto? Que es un caso de fragmentación extrema. Por el otro lado, nuestro sistema institucional, Sergio, es proclive a la fragmentación, porque es un sistema federal. Y como vos dijiste, la alianza, por ejemplo, en Chaco, ¿no es cierto?, del radicalismo con la Libertad Avanza, permite diferentes coaliciones en los diferentes niveles. Ergo, se da una contradicción para un ciudadano informado, ¿no es cierto?, y que inclusive quiere votar ideas. ¿Cómo puede ser que en un lugar, ¿no es cierto?, el otro es el demonio, pero sin embargo es tu aliado en otro nivel de gobierno, ¿no? Eso genera realmente confusión. Y la confusión está atada también a lo que se puede llamar el decisionismo, ¿no? Entonces, fragmentación a veces es un incentivo al decisionismo. No sé si te parece esto, porque el presidente, al no tener los recursos, tiene la excusa para decir, bueno, yo tengo que tomar las decisiones como sea. Te tomo el punto de que la fragmentación no es algo nuevo en la política argentina. Cuando uno mira la historia de los partidos políticos, el radicalismo vivió siempre peleándose internamente, muchas veces rompiéndose. Eso es importante. Cuando hay institucionalización hay ruptura. Hay ruptura. Cuando hay movimentismo, ¿no es cierto?, es más elástico, pero por el otro lado a veces son más brutales, ¿no es cierto? No, pero Las fíjate, diferencias. el partido radical tuvo, por supuesto, personalismo, antipersonalismo. En los 30 estuvo muy dividido por el apoyo al golpe de Totalmente, Estado. ¿no es cierto?, la concordancia. Surge el peronismo, hay un sector que se va con Perón. Después la Totalmente, división entre Forja. el radicalismo y la UCRI con Frondizi. Totalmente. Siempre hubo peleas. El socialismo, una fuerza chiquitita, todo el tiempo fragmentado. La historia de la izquierda argentina, historia de sellos, muchas veces sin gente, Totalmente. a veces con poca gente. El peronismo, decís, bueno, también tuvo sus peleas. Ezeiza fue un enfrentamiento Pero entre dos facciones totalmente. internas. Y los militares, sin tener, digamos, la dinámica de la política partidaria, electoral, también estuvieron siempre peleados, Bueno, azules y mucho, colorados. ¿no es cierto? Y en el proceso vos tuviste un acuerdo institucional para evitar eso, ¿no es cierto?, que era, cada uno tenía un tercio, y sin embargo compitieron finalmente a ver quién mataba más. Claro. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿hay en la Argentina algún ADN, algún gen que nos lleve a esta dinámica de tanta pelea interna? Mirá, hay un tema, ¿no, Sergio? Perdón, River y Boca eran parte de lo mismo y terminaron peleados también, ¿no? Así es. Yo creo, Sergio, que ahí tenés un tema de la Argentina, que por un lado hay algún tipo de diferenciación ideológica, pero por el otro lado están los partidos que cruzan esto, ¿no? Porque el radicalismo y el peronismo pueden decir lo que decía el PRI, no somos ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, a veces la ideología te da una excusa para irte con el otro. Por ejemplo, la parte del radicalismo que se va con el peronismo, ¿no? Nosotros estamos emparentados con lo nacional y popular. ¡Pum! Claro, ¿no? claro. Entonces, pero a veces son, finalmente, como todas las ideologías, son legitimaciones Claro. de la conveniencia privada. Ahora ni siquiera hace falta eso. Me voy porque me conviene, punto, ¿no? La política es como una bandeja de mercurio. El mejor libro, el primer libro sobre las élites en Argentina fue, ¿te acordás? Es José Luis de Imas. Totalmente. Los que mandan. Los que mandan. Y él tenía una hipótesis muy interesante, que yo creo que por lo menos hay que traerla para pensar, y es que había un principio de desconfianza
entre las élites en Argentina, en parte porque era un país muy grande, muy diverso, en parte porque fue un país, la verdad, con muchos mecanismos de movilidad social ascendente y rápidamente la gente llegaba a ser parte de las élites. ¿Vos crees que eso efectivamente explica, por lo menos en parte, lo que pasa? Existe siempre la ambición y existe esta cuestión de la desconfianza. Eso cómo tradicionalmente se ha evitado, gracias a la institucionalización. Supuestamente. ¿No es cierto? Supuestamente. El problema es cuando la institucionalización te lleva a la ruptura, porque la institución es más rígida, ¿no? En el radicalismo se ha inventado una cosa que es el internismo, ¿no es cierto? Que la interna es eso que sucede, digamos, o uno puede decir al revés, que la vida es eso que sucede entre dos internas, ¿no? Claro. Así viene la convención del 24. Ahora, sin embargo, hay momentos en donde funciona esta cuestión de lo ideológico, como te decía, ¿no? El radicalismo, por un lado, en estas circunstancias, es un partido que en términos de metodología de poder está en las antípodas del mileísmo. Sin embargo, ideológicamente, el radicalismo quedó en el antikirchnerismo. Ergo, ahí está, ¿no es cierto?, en una especie de solapamiento con el mileísmo. Bueno, es la madre de todos los conflictos. Ahora, se supone que los políticos tienden a querer permanecer en el poder, ¿no? Totalmente, parecía ser la primera máxima. Bueno, y que para Después para eso hacer bien, suponete, pero bueno, primero hay que ganar. bueno, y que para sobrevivir son capaces de cualquier cosa. Totalmente. Ahora, la fermentación extrema te lleva a perder. Sí, ¿Cómo concilias las dos cosas? porque a veces, ¿no es cierto?, uno prefiere perder a que gane el segundo. ¿Cómo es eso? Claro, tu segundo te puede jubilar, ¿no? Si vos perdés, podés seguir siendo el líder, ¿m? Porque está el otro, está el mal, ¿no es cierto? Entonces la demonización de la política argentina, que no es la polarización, es peor, ¿no es cierto?, conviene incluso perder contra el demonio, pero seguir siendo el bien, antes que el segundo, que le puede ganar al demonio, te jubile a vos también, ¿no? A tal punto es la ambición. Prefiero perder y seguir a que gane el segundo y me jubile. Eso es contraintuitivo en un país donde ganar es casi todo para la Bueno, política. vos viste que la ciencia política es para precisamente ir en contra de la intuición, porque si está la intuición, ¿para qué nos necesitan? Bueno, eso es cierto. Por suerte a la gente no le da demasiada importancia a las instituciones, a las reglas, y nos llama a nosotros para explicar por qué no lo hacen, ¿no? Efectivamente. ¿Ves? Nos queda resolver. A ver, vamos a ver el No, checklist. bueno, tenemos acá, Como los acá, pilotos, a ver qué nos queda. tenemos Cerrar, acá, cerrar las puertas. por supuesto, la lista del supermercado. Hay en todos nosotros, pero sobre todo en la política, una cuestión que es inevitablemente relevante, que es el ego. La idea de trascendencia, ponerte primero en una lista, suponer que sos parte de la solución, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, O que sos la solución. O que sabés lo que hay que hacer, que Sí. ya de por sí, ¿no? Implica un nivel no menor de autoestima. ¿Hasta qué punto podés compatibilizar esa natural predisposición a pensar nada más que en tu carrera política y formar parte de un proyecto colectivo donde muchas veces tenés que decir que no o tragar sapos porque no te toca? Es decir, ¿la fragmentación en buena medida está explicada acaso por esta También. tendencia a favorecer las carreras También. individuales? Y más cuando baja la necesidad de tener organización. Máxime cuando baja la necesidad de tener institucionalización. Mirá qué palabras, ¿eh? Como uno ya las ha aprendido a decir de corrido. Por ejemplo, Por ejemplo, antes vos necesitabas partidos políticos organizados para cubrir un territorio, vos no tenías lo mediático. ¿Mm? Hoy día, aparte no tenías un país concentrado en lo que era un problema económico. Tenías que construir un país. Era mucho más variopinta, ¿no es cierto?, la cuestión de demandas, aunque existan quizás en la Argentina con mayor complejidad. Pero lo que te digo es que hoy el Twitter, ¿no es cierto?, lo que es la virtualidad, ha permitido que un presidente con nada llegue al poder. Entonces, ¿por qué va a necesitar la construcción política si ha ganado con nada, ¿no? Uno puede decir, bueno, porque necesitas incluir. Y si yo incluyo, tengo que repartir. vamos a iniciar una nueva sección en este programa del Tornillo, que es el lado B de los políticos. Ustedes, nosotros, creemos que hay un lado A, que es el que conocemos. El lado A de la luna, ¿no es cierto? El lado brillante. Claro. Pero está también el lado Es lo que oscuro. se ve, ¿no? La parte pública, la parte mediática. Pero hay un lado oscuro de la luna o zonas, digamos, que son menos visibles. Y ustedes saben que el profe Tonelli
es una persona con una larga trayectoria y tiene muchas cosas para contarnos. Algunas voy a poder Se agregar. se notan las arrugas, ¿no es cierto? En mi caso ni siquiera eso, ni arrugas ni pelo. Pero el punto central es, hay un lado para contar que es relevante para el público, que te dice algo de lo que los políticos son pero no muestran. A ver, lo que no hay que exagerar es con el lado B, ¿no es cierto? Porque las democracias lo que tienen es precisamente dos lados. Ahora, sin el lado B no existe el incentivo para la política de la ambición, ¿no? Si todo sería ONG, si todo sería onda CIPEC, ¿no es cierto? Que es, nos vamos a sacrificar por el interés público, ¿no es cierto? Casi nadie lo haría, ¿no es cierto? Porque si total se va a sacrificar el otro, ¿para qué me voy a sacrificar yo? Vamos ahora a inaugurar una nueva sección en este programa que es Líderes Lado B. ¿Te parece una anécdota de Fernando de la Rúa? Dale. 2001, se acercaba, ¿no? El apocalipsis. Pero los que habíamos estado en el gobierno estábamos ya con cansancio de material, ¿no? Y entonces había llegado una noche, después de un día brutal, y apagué el Nextel famoso. Y le dije a mis hijos, chicos, no atiendan el teléfono, cosa que obviamente resultó todo lo contrario, ¿no? Viene mi hijo, después de sonar el teléfono, y digo, ¡no atiendas! Y viene Rafael y dice, papá, te llama el boludo desde la Rúa. Yo dije, ¿ahora qué hago? ¿No? Yo le atendí, hola, ¿qué tal? Y era el secretario. Me dijo, Menos mal. acá te dicen que vengas. Entonces, digo, fui, agarré el auto, fui hasta Olivos, ¿no es cierto? Y estaba todo el gabinete. Ahora, no volaba una mosca. Vos fíjate que en este caso el lado B era un lado que se contradecía totalmente con ese de la Rúa que ha habido a lo de Tineri, había confundido el nombre de la hija y se había ido por una puerta después de salvarlo el oso Arturo. ¿No es cierto? Esta era la imagen pública. Sin embargo, en las reuniones de gabinete con De la Rúa, ¿no es cierto?, había un aplomo institucional de él que la gente no podía percibir, ¿no es cierto? El presidente De la Rúa finalmente era un presidente criado en un ambiente de corte cortesano, el Congreso, el Senado, ¿no es cierto? Y en ese momento la presidencia demandaba a alguien quizás un tanto más salvaje, ¿no? No tan institucional, sino alguien más decisionista, o alguien que pudiera controlar la calle, ¿no? Finalmente, la calle lo voltea al señor presidente De la Rúa, ¿no es cierto? Y esa institucionalidad que nosotros que formábamos parte del gobierno la veíamos, ¿no es cierto? Se diluyó. No, se diluyó absolutamente. Hay un plano formal, ¿no?, que es muy importante en los líderes, pero claro, si no está complementado con un manejo real del poder, no termina siendo... Simbólico y externo. Termina ¿no es cierto? siendo insuficiente. Vos fíjate que en esto el gobierno de Milei no, lo maneja muy bien, ¿no? Porque sabe, aprendió, me parece, que la peor debilidad es demostrar debilidad. Vamos a un corte, Luis, ahora. Cuando volvemos, vamos a entrevistar a la socióloga Liliana de Riz, que acaba de terminar un libro que realmente es extraordinario sobre el presidente Milei. Totalmente. Entonces volvemos aquí en El Tornillo por el canal de la ciudad. No se Al vayan. mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Luis, tenemos el placer de entrevistar ahora a Liliana de Riz, autora de este magnífico libro, Laboratorio Político Milei. En esta feria de libros se van a presentar unos cuantos estudios sobre Milei. Yo creo que, por lo que di hasta ahora, este es el mejor de todos. Liliana, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Un gusto enorme. Para mí también. ¿Por qué este libro? Mira, el libro fue una propuesta que me hicieron que me tomó de sorpresa. Dije, no, yo no escribo sobre el presente. Pero pensá, lo pensé un poco y dije, yo tengo que dar cuenta de qué es esto que nos está pasando. Sobre todo porque como tengo muchos años, no esperaba ver esto, que también a mí me desconcertó. Entonces dije, yo voy a aceptar este desafío con una doble mirada. Primero, que no es independiente del contexto global, donde pasás de asombro a asombro. Y segundo, con una mirada de perspectiva histórica, es decir, estrábica, para no encandilarte con la coyuntura, como le digo a los alumnos. Entonces empecé el ejercicio diario y te digo que durante los 9 meses que me llevó, que me concentré en eso, por un lado fue terapéutico, porque como estaba mal de otras cosas, esto era un objetivo al que había que llegar. Y por otro lado, tenía así una cosa, ya soñaba con Milei, me despertaba de noche habiendo visto esas infinitas películas de Milei, y entonces me aparecía Milei, ¿no? Es decir, porque realmente son, ahí vas a ver la cita de Borges, que fue mágica, porque María Esther era amiga mía, Giglio, y la encontré pensando, ella entrevistó a Borges, ¿qué le dijo? Y ahí apareció.
Entonces esta idea de los leones como desatino me perseguía y estaba centrada. Bueno, 9 meses así. Un parto, Un parto. Un parto. Pero bueno, acá está la criatura y es muy interesante. Aparte viene a suplir, me parece, un vacío que se ha dado por el reemplazo de los intelectuales por los influencers, ¿no? Que es como un salto al abismo, ¿no? Porque los influencers son 3 palabras, ¿no es cierto? Con suerte. Y los intelectuales generaban un clima de época, hoy lo generan con un Twitter, ¿no? Entonces esa cuestión de pensamiento y experiencia, que finalmente hace la posibilidad de estar y participar de esta discusión pública, ¿no es cierto? Ha quedado un poquito, digamos, afectada por esta cuestión de la hipercoyuntura. Seguro, pero además a mí me sirvió como pretexto para dialogar Claro. con Ezequiel Gallo, con sobre todo Tulio Alperín, esa frase de cuando llegás a cierta edad, si tenés la gracia de llegar, vas a ver todo y lo contrario de todo. Hoy me preguntaron, Genial. ¿qué sería lo contrario de todo? Me preguntó un chico joven para una entrevista. Y yo pensé y dije, si me pusiera tipo Mario Bunge, diría la sensatez. La sensatez. Porque es la negación de la locura que Claro, tenemos. totalmente Tal cual. hegeliano, esa. ¿Qué es lo, dentro de esta mirada comparada, qué es lo idiosincrático del caso Milei, lo único, lo que te parece más notable de esta experiencia? Bueno, lo más notable es un liderazgo no solo disruptivo en el sentido de hacer una destrucción creadora que la emprendió Menem y no pudo, Claro. sino en que retoma esta idea de la batalla cultural con este señor Laje que se cree un Gramsci de derecha. Y entonces yo digo, esta es una destrucción destructora. Claro. Y es un personaje que irrumpe con esta visión y estatura que él se da bíblica y divina, mezclado con la religión. Y vos ves que la ira fanática, el insulto, es una cosa que de pronto te asombra, decís, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esto? También vemos en Trump, tampoco es... Claro, claro, es decir, es algo- un ¿cómo fenómeno llegó universal. Occidente a esta crisis donde tenés estas figuras de liderazgos de talante más que autoritarios y esotéricos para la tradición del siglo XX, y que no es solo el Milei, no es la crisis nos toca vivir la crisis de la democracia occidental, viendo como hemos visto el alfonsinismo, la reestructuración del Estado de Derecho. Yo me imaginé que el pluralismo, los derechos humanos en esta sociedad no iba a ser nunca más puesto en cuestión. Claro, estaba establecido. Pero resulta que los jóvenes no tienen memoria de la dictadura, no conocen nada de historia, como dice Magri, son Alzheimer cultural. Y entonces, viste, vos decís, de nuevo esta fantasía que a mí me evoca, como me decía Cortés Conde, los años 30 del siglo pasado, años Claro. oscuros, Sí, inquietantes. sí, claro. El momento, ¿no es cierto?, previo a la gran tragedia de la Segunda Guerra, ¿no? El periodo entre guerras, donde también había un tiramanteca al techo, ¿no? A mí lo que me llama más la atención, Liliana, y está un poco en la idea esta, es la devaluación de la palabra, porque el insulto es lo contrario de la palabra para comunicarse, ¿no es cierto? Los dictadores mataban, pero no insultaban. Esto es como una especie de farsa, ¿no? También, ¿no? De la tragedia a la farsa, lo cual no quita que la farsa también cause tragedias. Claro, pero yo lo que creo es que ahora la palabra se usa de un modo diferente que en el siglo XX. Antes la usabas para argumentar y convencer, porque de algún modo todos éramos iluministas. Ahora no interesa eso, interesa conmover. Yo que miraba, tenía que hacerlo, espectáculos como aquel acto en Parque Les Amas con el Sí, sofá, sí, claro. todo oscuro que aparece como un león ahí. Entonces vos decís, todos vociferando, todos gritando en la oscuridad. Absolutamente es un ritual en el cual no hay ninguna comunicación racional que te haga pensar. Son emociones, son gritos, en otro acto gritando muera Keynes, que no tiene idea de quién es. Y por supuesto, claro, la gente dice, este muchacho sabe de economía, pero habla un lenguaje que no entiende absolutamente Y los nadie, economistas salvo saben. excepción. La paradoja, el otro día hablaba con un amigo en común, con Roberto Frenkel, que me Sí. recordaba que el Fondo Monetario fue creado por un señor llamado John Keynes, ¿no? Entre Claro. otros, y con otro funcionario norteamericano, Dexter de apellido, que fue acusado de ser colaboracionista con los soviéticos. Fíjate. Y terminamos, bueno, obviamente, paradoja. Hay un pidiéndole- menú para todo. Es muy sorprendente, ¿no? Pero digo, a mí realmente me fascinó. Dije, ¿cómo llegamos a esto? Porque yo no digo que lo vi venir, pero cuando escribía notas a veces me decían, che, vos le das mucha bola a este tipo que es un loco que no va a llegar a nada. no, Yo decía, a mí me preocupa. Claro. Pero bueno, de hecho llegó.
ayudado obviamente por el aprendiz de brujo de Massa, pero la verdad es que es sorprendente que este personaje de las redes, este influencer, esta tentación bíblica, este Terminator, ¿no? Que de pronto dice, síganme porque yo los voy a hacer sufrir para bien. Ahora, ¿estableció una nueva forma de hacer política? ¿Esto está para quedarse? ¿O es solamente, digamos, un rayo en un día claro? ¿Cómo? Mira, yo creo que vivimos en un mundo de tal confusión que cualquiera que te diga cosas definitivas, si se queda o se va, es que no entiende nada. No tengo la menor El que dice que la idea. tiene clara está muy No equivocado. tengo la menor idea. Es un mundo de confusión agrandada por la irrupción de liderazgos imprevisibles, pero a extremo, porque fíjate lo que hace Trump con los aranceles. Los pone, los saca y suben. Y si los amigos se pueden hacer ricos, si le digo Sí, sí, pero mañana algunos que se han aviso... matado, ¿no? Han perdido fortuna. Es cierto que hubo gente que ayudó a Milei a llegar, pero Milei gana en el contexto de una gran fragmentación del orden o el desorden Sí, en partidario el previo. balotaje, claro. Eso ¿cómo se reconfigura? El viejo orden partidario ya no va... No va más. no, es como lo que pasó en Perú, en Chile. Me temo que sí. Te digo no va más, pero en primer lugar, mira qué lapsus. Si Milei llegó, Sí. si Milei llegó, es porque realmente la interna de Juntos por el Cambio fue una interna autodestructiva. Claro. Eso lo convirtió en una segunda marca de importante Milei. eso, claro. Entonces el partido del balotaje es el partido de todos los huérfanos de Juntos por el Cambio que votaron a Milei Por supuesto. porque el mal Así absoluto es. era Massa. Así Y él se beneficia, aunque es institucionalmente muy débil, de esa ventaja, ese es su bonus, porque realmente la oposición está tan fragmentada que viste que cuando le preguntan a usted, vos que sabés de las encuestas al día, ¿quién es alternativa? Te dice, nadie. 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 Y no se ve ningún liderazgo que permita perfilar hacia dónde trataría de reconstruir. Y además la Unión Cívica Radical, digamos que tiene la partida de defunción ya firmada. Yo nunca he visto que en la ciudad compita con una fórmula que se llama evolución y que tenga un presidente que vota distinto que la gente de su bloque. Entonces, esto es una penuria. Y el Juntos por el Cambio es un gallinero que explota. Entonces, ¿qué te queda? Te queda un peronismo en crisis que no tiene un cafiero capaz de rearmarlo, una señora decadente que tiene un hijo que poco la ayuda, pero tiene un hijo no biológico que además entró en conflicto, y estamos todo el día asistiendo a un culebrón impresionante. Ahora, esto seguramente está mal, pero igual estoy forzado a hacer la pregunta, porque uno ve qué pasó con Bolsonaro cuando intentó ser reelecto. Bueno, un orden político, tal vez no tan decadente como el nuestro, se reconfiguró detrás Sí. del liderazgo de Lula, a pesar de las enormes diferencias con algunos protagonistas como Fernando Enrique, que bueno, tenía por Lula lo detestaba probablemente, y sin embargo prefirió poner eso de lado justamente para armar una oferta electoral coordinada, ¿no? En algún sentido, Biden pasó lo mismo con el primer Trump, ¿verdad? Con un partido muy dividido, las divisiones las vemos ahora, y él logró, bueno, convertirse en el candidato de consenso, con una primaria bastante irregular, ¿no? ¿Puede pasar lo mismo ahora en Argentina? Ojalá. Lo que pasa es que nosotros tenemos, yo, viste, de entrada en ese libro anunciaba que lo que está citado José Luis Romero, Sí. esta idea de que lo que es escaso en la Argentina es la posibilidad de coincidir. Es una larga historia de enfrentamiento, Así es. peronistas, no peronistas, radicales, conservadores. Entonces, la imagen de una coincidencia se ve difícil en la Argentina, porque Brasil tiene una tradición de conciliación, un peronismo, mira, un presidencialismo de coalición, Sí. figuras como, liderazgos como Fernando Enrique Carol, no tuvimos. Y ese es un liderazgo muy extraordinario, capaz de tener la visión política. Pero por otro lado, era de los jóvenes que fueron a las huelgas de San Bernardo, las huelgas obreras donde estaba Lula, Claro. con Bedford. Y Claro. por eso tienen un partido obrero y nosotros no. Claro. Entonces, realmente es otro mundo Brasil, ni hablar de su Cancillería. Es otro mundo. Otro mundo, Es otro tuvieron mundo. Estado, Con otro Kubitschek Estado. pudo... Mirá, Frondizi, si hubiera tenido el Estado brasileño. Casi hubo una continuidad de imperio Claro. hasta república. Y ¿no de es todas cierto? maneras, el bolsonarismo, la derecha en Brasil sigue con mucho. Mira, Claro, San Pablo por tiene un supuesto. peso muy Hay un tema importante. paradójico ahí, ¿no? Porque vos fíjate que un poder mayoritario puede generar la aglutinación del otro polo.
me parece que lo de Milei, hacer un fenómeno institucionalmente minoritario, también habilita la fragmentación. Claro. Porque digo, con poco le puedo ganar. Pero la ¿cierto? habilita, además, vive de la Vive. fragmentación. Bueno, porque divide te impera, ¿no? cuando él es pragmático, hace alianzas individuales inestables por el Totalmente. toma y Y por eso daca. sacó las El PASO. toma y daca estuvo siempre, no, eso no Por es eso mi ley. sacó las PASO Ahora- y pasamos a una legislativa como paso ahora, ¿no? Para de alguna manera adelantar el fenómeno nacional. Sí, 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 Ahora, es así. Liliana, ahí surge una continuidad en Milei que es el personalismo, ¿no? Porque es De un líder acuerdo. muy personalista y hay una larguísima tradición personalista. ¿Ves en él componentes? No para tal vez para nosotros, para nuestra estética, pero es muy carismático entre los jóvenes. Sí, Tiene un Bueno, sí, componente claro. comunicacional innovador como Enorme. tuvo Perón en su momento. sí. Hay ciertos atributos que son bastante tradicionales de la política, a pesar de su intento de ruptura, ¿verdad? ¿Eso cómo se concilia con esta idea de cambio, de transformación, de nuevo mundo, de un nuevo orden? Bueno, lo curioso es que el nuevo orden se anuncia con personajes realmente personalistas, como decís vos. Es decir, son como sanadores que vienen a restituir el orden perdido. En el caso de Milei, yo lo que veo es casi como la inversión de nuestra experiencia peronista, porque este se dice revolucionario, pero es como al revés, ¿viste? En vez de adelantar el Estado a las demandas e incorporar políticamente, este viene, dice el Estado hay que borrarlo, aunque no lo borra, y de todas maneras le doy una cañita y cada cual a pescar en la selva, que es el mercado. Entonces, es como al revés, acá es sin Estado y no es de abajo, es ordenando abajo. Pero él se dice revolucionario, Sí, sin claro. duda. Y por eso te digo que es como la inversa de esta travesía que hizo el peronismo, la promete con esa ambición, que no sé si podrá desde ya. Enfatizar la cuestión religiosa. A mí siempre me llamó mucho la atención la reivindicación que hace Milei, la generación del 80, que era tremendamente laica. Era iluminista y laica. Iluminista laica, Iluminista laica. pro educación pública. En fin, pero él rescata. Estado. Pro Estado. Él rescata la idea de Lo que crearon. Y crea el Estado, y crea el mercado porque crea el Estado. Pero él rescata el éxito económico, ¿no? Sí. ¿Cuál es el rol de las ideas, de la ideología en este personaje tan singular? Mira, Ah, es es muy notable buena esa pregunta, porque uno de los capítulos, viste, digo, el mundo de ideas de Milei, ¿no? Sí, que por eso. Y entonces uno hoy está asistiendo a una extraña mezcla de lo que se llaman las ideas, porque vos fijate, finalmente este señor Milei toma de un señor Rothbard, que es un mediocre de cuarta, Totalmente. de los años 50 la contracultura americana, toma a la Ayn Rand, que hablaba del estado de Stalin. Exacto. Entonces hace ese cóctel extraño, que lo mezcla con Hayek, a la escuela Con de Mises, Austria, sí. con cualquier cosa. Con lo que ¿viste? venga. Entonces, este cóctel extraordinario no lo entiende nadie. Como dice Guido Armán, este chico leyó mal, porque lo que combina no se puede combinar. Claro. Totalmente. Pero la gente lo escucha y queda como apabullada. Y aparte lleva el presidente cuántico, como dice Claudio Jacqueline, ¿no? Porque Sí. lo cuántico puede ser A y también no A. Claro, ¿no es pero cierto? además lo que te transmite, que nadie lo traduce claro, pero está claro, es si la Argentina se jodió, como diría Vargas Llosa, Vargas Llosa. cuando en 1916 llegó a Alvear, que fue una muy buena administración, Muy buena. la jodió la democracia, que es la introducción del Estado, lo colectivo y los zurdos de mierda. Claro. Entonces se jodió entonces cuando llegó la democracia. Y en medio de esa confusión, si uno dijera, está con Hayek, diría, bueno, vamos a ver a los chilenos que dicen de Hayek, la Escuela de Economía de Hayek y Pinochet, ¿no? Necesita como decía Hayek, un autoritarismo en serio para hacer la reforma Claro, económica necesaria. O sea, es que te lo canta, pero nadie ata los hilos. Porque yo tengo la impresión de que como esta nueva política y estos jóvenes entraron en esta onda, ese 30% duro de él, de vamos hacia cualquier lugar con tal de salir de acá. Entonces lo Yo lleva, también no, pasé no la sabe misma. a dónde, pero es contra algo. Les encontró un enemigo la casta y allá van todos, no importa lo que hay que hacer. Ahora, la profusidad ideológica, ¿no? Le lleva lo monotemático del tema de la inflación o el superávit fiscal o reducir el déficit fiscal. ¿no es Tal cierto? cual. Ahora, la realidad es un poquito más compleja. A Obviamente. eso iba. Porque una cosa es ser candidato, otra cosa es gobernar, que todos sabemos es un poquito más difícil. Y ahora de gobernar el pragmatismo se impone. China, que eran un horror, de pronto lo que quiera que Simpático, esa gente de ojos rasgados y simpática. Buena gente. Buena gente. el pragmatismo es inevitable cuando gobernás.
Eso Milei parece transitarlo sin demasiados conflictos, ¿no? O sea, muestra una capacidad de reinventarse y de seguir sosteniendo su narrativa. Yo así. creo que lo ayuda mucho que enfrente no tiene nada. Esa es mi Eso es muy duro, desesperación. ¿no? Es duro, pero es es el principal cierto. recurso que tiene. Porque el recurso de él es que puede hacer lo que quiere, se naturaliza, porque no hay voces que digan, pero qué horror esto. Claro. No, nadie, Es así. nadie. Y la El fragmentación silencio lleva es al muy decisionismo. interesante, el Es muy silencio. fuerte. Totalmente. Y la fragmentación lleva al decisionismo, porque está bien que lo demás está dividido, pero lo tuyo también, ¿no es cierto? Sí, claro. Y vos tenés que tener recursos políticos en este sistema que demanda mucho. Nunca hemos institucionalmente. visto un Congreso que nunca estuvo muy bien evaluado ni No, merecía evaluar, no. pero hoy en día la degradación del Congreso es fenomenal. Eso es un culebrón, la gente de Milei es impresentable. Y el resto está como perdido buscando de dónde agarrarse. Y vos podés tener por ejemplo, Abdala de Milei que dice, tengo un montón de asesores trabajando para mí en la provincia. Digo, cosas que se dicen que no eran admisibles y no pasa nada. Absolutamente nada. Blanquear que el Congreso argentino pasa a ser una escribanía de los poderes ejecutivos con el pacto del 25 de mayo. Dice, si no me aprobás, ¿no es cierto? En el Congreso esto no hay plata para las provincias. Exacto. ¿No es cierto? Queda blanqueado que no hay Bueno, división de pero poderes. radicales que vetaron el veto con la ley universitaria de presupuesto, que si hay algo distintivo de los radicales en la defensa de la universidad Absolutamente, pública, absolutamente. eso, viste, no tiene retorno, deja a la gente perdida, no hay un modelo para decir, este señor es Claro, interesante, pasa todo ¿dónde cuántico. vamos? No hay un liderazgo. Nos quedan 2 minutos, Liliana. ¿Por Qué qué rápido. nuestra muy impresionante audiencia debería leer tu libro? Muchas gracias. En términos de calidad, lo decimos. La verdad que nuestro trabajo tenemos que leer todo lo que nos llega y las editoriales nos mandan un montón de material. Y yo creo que este es un libro distinto, porque te permite una perspectiva histórica, muy informado conceptualmente, realmente comprender un fenómeno que dice, bueno, pasaron 14 meses, Liliana debe haber terminado esto en diciembre seguramente, es el primer año, es un cuarto del primer mandato. O sea, tal vez es demasiado prematuro como para hacer un análisis, pero aún así la verdad que es un libro fabuloso, se lo recomendamos muy enfáticamente. El primer año en el sillón de Rivadavia va poco, se queda mucho en Olivos. Hay algo en Milei que, para terminar, me gustaría preguntar, que a mí me llama la atención en lo personal, y es que es muy monotemático en temas económicos. Hemos tenido presidentes de todo tipo en el país, pero creo que es la primera vez que vemos un presidente casi unidimensional. Erizo, como dije a Berlín. No un zorro, pero un eso ultra no lo erizo. habíamos visto, ¿no? No, lo que pasa es que también en este país el discurso económico atrapa, viste que la gente discute de economía sin Como si informaciones. Y además está sobrecargado de información económica. Sí. Vos prendés los noticieros, no sé quién los verá, pero todo el tiempo te dicen cosas que si no sos economista muy bien no te enterás. Pero creo que eso lo hace esotéricamente interesante. Habla de cosas que él sabe, nosotros no, Claro. pero él sabe. Mira, yo que entrevistaba gente al azar tipo Rosa Golsen, no Claro. nada sistemático. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo el chico de un taxi joven que me dice, ¿usted qué piensa de Milei? Y yo como viejita le digo, no me gusta que insulte. Entonces él me dijo, sí, pero ¿sabe qué? Él tiene la palabra para decir lo que yo no sé decir. Wow. Genial. Tómate esa. Genial. O Genial. sea que las cosas Bueno. que él dice no las sabe decir él, pero él carbura que este muchacho sabe. Claro. Bueno, es el Sofisma Milei, ¿no? Por decirlo fuerte, insultando es verdad. Sí, pero Es te un digo, si mecanismo. este libro hubiera terminado un poquito después, tenía un final de norma que era el cripto gay. cripto gay, por supuesto. Bueno, ahí tenemos a la comisión para eso, así que Este es un libro esencial, se lo recomendamos. Liliana, Así es. un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Hasta muy pronto. Ya volvemos enseguida aquí en El Tornillo por el canal de la ciudad. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Último bloque del Tornillo. Luis, primero, admiración por Liliana, que es una socióloga extraordinaria y que demostró que aprovechó muchísimo, creo yo, la perspectiva sociológica histórica Sí. para elaborar una explicación del primer año del gobierno del presidente Milei, ¿no? y qué velocidad al pensar, ¿no? Impresionante. Turbo. Impresionante. De lo que ella escribió y lo que nos contó me quedan dos cosas. A ver. Una, si bien hay personajes a lo Milei afuera, algunos comparan con Trump, otros con Bolsonaro, otros con líderes, Sí. bueno, Orbán en Orbán Hungría, Hungría. etc.
Es un personaje único, creo que tiene connotaciones absolutamente singulares, para bien o para mal, Así es. entre otras cosas porque es economista, porque tiene esta cosa tan fuerte con las ideas pro mercado, libertarias. Eso la verdad que lo vuelve un personaje único y te explica por qué en el mundo llama tanto la atención el fenómeno Milei, ¿no? Hace poco hablaba con un amigo en común, con Sebastián Mazuca, que estuvo en la India trabajando casi un mes, Sebastián. haciendo un trabajo sobre infraestructura, y me decía, en el medio de un pueblito, en la nada, en la India, la gente argentina, Milei. Milei. O sea, es un Messi, fenómeno, Milei. obviamente, que llama la atención, y creo que el libro de Liliana explica en buena Así medida el porqué, ¿no? Lo segundo, en este recorrido, fíjate que Liliana, que tiene una mirada muy crítica del presidente, Así es. ella marca mucho las contradicciones, ¿no? Y efectivamente es un personaje contradictorio. Y quizás es la esencia del personaje y también la que le permite hacer, ¿no es cierto? Porque las contradicciones te permiten la arbitrariedad. A ver eso. Fíjate qué interesante, ¿no? El árbitro siempre es un personaje que cuando decide por uno perjudica al otro. ¿No? Sí. En el deporte queda claro. En el arbitraje internacional también. Cuando vos sometés arbitraje, no a un territorio, lo perdés o lo ganás. ¿No es cierto? Es diferente a la idea de un juez, ¿no? El juez puede impartir salomónicamente la justicia. Acá es sí o no. La cuestión de la contradicción te permite la arbitrariedad porque has sostenido A y también no A. Ergo, podés adoptar, ¿no es cierto?, finalmente la que quieras en ese universo donde todo es posible. Y Milei me parece que tiene esa gran capacidad de volver lo contradictorio algo que es quizás la esencia de lo político, la esencia de estos tiempos y su esencia, ¿no es cierto? Entonces puede tranquilamente ser pragmático, ¿no es cierto?, o ser fanático, ¿no? Y realmente a uno esa contradicción no le hace ruido, eso es lo peor, ¿no es cierto? La ha naturalizado. Me quedo ahí con alguna duda, ¿no? Porque uno dice, bueno, la naturaleza del poder te vuelve pragmático y contradictorio, probablemente, pero Absolutamente. tenga que decir A, B, C, Así que este es volver un caso a... extremo, podríamos decir. Milei es un caso extremo, pero digamos, el poder es eso, el poder te obliga a hacer cosas que no te Totalmente, gustan. ¿no es cierto? Son ideas que se transforman en tosca materia, ¿no es cierto? Y a veces en materia fecal. Hace relativamente poco, durante el gobierno de Macri, tuve un gran amigo que era funcionario y me llamaba frustrado, tipo 7, 7 y media, diciéndome otro día en el cual hago exactamente todo lo contrario a lo que siempre dije que había que hacer, ¿no? Bienvenido a la política. Bienvenido a la política, decía yo. Es mi primera y última experiencia política, y hoy sí. Con lo cual, digamos, que el poder te lleve a contradicciones es algo natural, ¿no? Ahora, es natural que vos lleves las contradicciones ¿a un extremo? y al poder al revés. A ver, explícate eso. Que fomentes las contradicciones, las generes Sí. y las incentives y hagas que la contradicción no signifique un retroceso, ¿no? Cuando Alfonsín, ¿no es cierto? Ese Alfonsín casi generado por la gente más de izquierda, ¿no? Cuando él había dicho, bueno, vamos a juzgar a los militares según su responsabilidad. Claro. Después, ¿no es cierto? ¿Qué te puedo decir? La dinámica democrática, el dominó democrático de Alfonsín quizás ocupar un lugar más de izquierda, ¿no? Y entonces cuando saca la ley de obediencia debida, que casi estaba con su pensamiento original, Sí. queda como un gran traidor, ¿no? A sus propios ideales. Claro. O sea, la ética de la responsabilidad, ¿no?, lo hace adjurar de la ética de la convicción. Y la gente estaba creída que Alfonsín era un presidente con convicciones. Si te ¿cierto? escuchara el presidente Milei yendo de él a Alfonsín, no le gustaría mucho. Creo que no. Vamos Por a- eso lo digo. Vamos a una nueva sección en este programa que son las historias de Quincho en homenaje al viejo ámbito financiero. Luis, 19 de diciembre del año, agárrate, 2001. Yo era muy chico. Puerto Madero, Ajá, almuerzo. ajá. Orador en ese almuerzo había relativamente jóvenes interesados por la cosa pública. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Federico Rucau. Rucau. Rucuco para los amigos. Estaba con su señora, estábamos charlando de muchas cosas. La verdad que era el político con mejor imagen en esa época Es cierto. y se veía a sí mismo con un rol muy importante en el corto plazo liderando el peronismo. En ese momento empiezan los saqueos. Y claro, imagínate, veíamos, no había teléfono celular, pero no servían para lo mismo. Claro. En un momento llama a la madre de uno de los comensales preguntando, hijito, ¿dónde estás?
preocupada porque sabía que iba a estar en el centro. Al rato llama el jefe de distribución de un supermercado, estaba el dueño del supermercado sentado ahí diciendo: nos están atacando en Moreno. Se han llevado una rica de asado y de chorizo. Y Rucauf, claro, sorprendido parcialmente por lo que estaba ocurriendo, bueno, llama a su ministro de Seguridad, Juanjo Álvarez, que lo calma, diciendo que no había tanto lío. Juanjo Álvarez. Luego salimos con 2 amigos de ahí caminando hacia Plaza de Mayo para ver lo que estaba pasando. Ajá. Se había tanto lío hasta que llegamos y bueno, vimos ese El apocalipsis. despelote. Yo, que soy un poquito cobarde, dije: soldado vivo sirve para otras batallas. Somos dos. Había otros jóvenes un poquito más arriesgados. Uno era Martín Lustó, que dijo: esto está buenísimo, y fue derecho Siempre le a gustó, ver siempre le lo que gustó la estaba acción a pasando. Martín. A veces uno después escucha que la gente habla del 19-20 de diciembre como un hecho histórico, y haber tenido la oportunidad chiquitita, ¿no?, de haber estado con uno de los protagonistas, la verdad que llama la atención. Lo interesante es que él no era consciente de la dimensión del Increíble. movimiento que estaba generando. Increíble, ¿no? Porque está la de el famoso enfermero de Quevedo, ¿no? Que primero te enfermes y después te haces del enfermero, ¿no? Tal cual. Y acá fue una especie también de aprendiz de brujo, ¿no? Porque hubo fuerzas movilizadas por el peronismo, pero después eso lo tomó la izquierda, ¿no? Y el mismo peronismo se asustó. Rucauf y Duhalde, ¿no? Yo creo que había una dinámica que empezó de una manera y después se autonomizó. ¿Cómo es la política? En una reacción química a veces, ¿no? Las Cuando cosas- parece que no va a pasar nada, pasa todo. O las cosas la gente cree que va a pasar la cosa de determinada forma, Así y es. en algún momento Así se es. desvía como si Y fuera un cuando uno tornado. piensa que ¿no? va a pasar todo, no pasa nada, ¿no? Es así. Efectivamente. Bueno, lo interesante de la política. Vamos ahora a los tornillos de la semana, este clásico, Clásico, del un tornillo. clásico. Estos son los premios tornillos de esta semana. Luis. Vamos a premiar contextos, ¿eh? Y en ese sentido, el contexto actual merece el tornillo negro, ¿no? La tormenta del mundo, como decía Alperín Dongui, en el periodo de entreguerras y después la guerra, ¿no? La Argentina, cuando al mundo le va bien, a veces le va bien. Cuando al mundo le va mal, ¿cierto? Y en ese sentido, esperemos que este tornillo en algún momento, no te digo que pase a dorado, pero por lo menos se aclare un poco. Por ahora, nubarrones muy espesos. Un mundo incierto, volátil, complejo, ambiguo. Totalmente. Nuestras exportaciones cayendo en valor, ¿no es cierto? Aumentando el valor de las importaciones, ¿no? Volvemos casi al periodo que pensábamos que habíamos dejado atrás, ¿no? Hablando de esto, hace poco me llama un amigo argentino que vive en Estados Unidos y me dice: sí, el mundo se argentinizó totalmente. Una exageración, pienso Sí. yo. Sí, voy a ser un poco gorila. A mí me han dicho, se ha perorizado. Peor aún, ¿no? Tenemos un tornillo celeste, un tornillo plástico, un tornillo irrelevante. Inservible. Que no sirve para Tornillo nada. de plástico. En el contexto de esta fragmentación que venimos aquí analizando, hay muchos líderes, hombres, mujeres, que suponen que solos, que individualmente, rompiendo, fragmentando, generando ofertas personalistas, pueden sobrevivir. En general terminan, tal vez sobreviven, pero siendo irrelevantes. En la política se construye colectivamente. La ambición personal es fundamental, Así es. en la medida que se canalice de manera lógica, institucionalizada, que sirva para construir actores políticos más o menos relevantes Así y es. perdurables en el tiempo. Fíjense lo que pasa en Alemania, donde, bueno, demócratas cristianos y socialistas democráticos se juntaron, a pesar de sus diferencias, por el contexto global y por la emergencia de esta amenaza de la nueva derecha filonazi. Uno deja de lado las diferencias, no las enfatiza cuando hay urgencias inmediatas. Por eso, Sergio, la fragmentación es como la inflación a la política, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Vos cuando tenés inflación tenés más plata circulando, pero con menos valor. Cuando se da la fragmentación, vos tenés quizás más oferta, ¿no? Pero es irrelevante, ¿no? Porque pierde poder, ¿no? La fragmentación va en contra de la construcción de mayorías, Claro. ¿no? Porque necesitas más recursos para lograr esa mayoría. Ergo, también te abre la puerta para el decisionismo, ¿eh? Estamos en esta situación y en este problema. Así que tornillo de plástico no sirve para nada. no sirve para nada. Hay una última cuestión para tener en cuenta. Lo que hay que preguntarse es qué es bueno para el sistema político, qué es bueno para la democracia, no qué es bueno para uno. Porque lo que es bueno para un líder es irrelevante en la historia de una sociedad, de un país, es irrelevante para el progreso de una nación. Luis, Eso es muy bueno.
Se acabó el tornillo de esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. Nos esperamos el próximo domingo. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.